Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y que estamos siguiendo este libro, La teoría del conocimiento con Johannes Gensen. Este libro vamos a continuarlo, pase lo que pase, así tarde lo que tarde, y pido muchas gracias por su asistencia y por escucharme. De antemano vamos a comenzar con el título 4 o capítulo 4. Se llama, módulo 4. Las especies del conocimiento. Título 1. El problema de la intuición y su historia. Conocer significa aprender mentalmente un objeto. Dicha aprehensión no es generalmente un acto simple, sino que está conformada por un conjunto de actos. Es preciso que la conciencia cognoscente, por así decirlo, dé vueltas alrededor de su objeto, para así aprenderlo realmente, relaciona su objeto con otros, lo compara, obtiene conclusiones, etc. De igual manera, obra el especialista cuando desee definir su objeto desde todas las perspectivas de igual manera. Obra el metafísico cuando, por ejemplo, quiere conocer la esencia del alma. En ambos casos, la conciencia cognoscente emplea las más diversas operaciones intelectuales. Se trata siempre, pues, de un conocimiento mediato, discursivo. Este último calificativo es particularmente exacto, porque, en efecto, la conciencia cognoscente se traslada de un lado a otro. Empero, es lícito preguntar si existe un conocimiento inmediato, aparte del mediato, un conocimiento intuitivo, aparte del discursivo. Como su nombre lo indica, el conocimiento intuitivo consiste en conocer viendo. Su peculiar índole consiste en que se aprende inmediatamente el objeto. Como ocurre sobre todo en la visión, nadie podrá negar que haya un conocimiento semejante. Aprendemos inmediatamente. En efecto, todo lo dado en la experiencia externa o interna. Inmediatamente percibimos el rojo o el verde que vemos, el dolor o la alegría que experimentamos. Mas, cuando se habla de la intuición, no se piensa en esta intuición sensible, sino en una intuición no sensible, espiritual. Tampoco esta puede negarse cuando, por ejemplo, comparamos el rojo y el verde y pronunciamos el juicio, el rojo y el verde son distintos. Este juicio descansa patentemente en una intuición espiritual inmediata. En una intuición semejante descansa también aquellos juicios que tenemos ante nosotros en las leyes lógicas del pensamiento. El principio de contradicción, por ejemplo, afirma que entre el ser y el no ser existe la relación de la mutua exclusión, relación que intuimos igualmente de un modo espiritual. En el punto inicial y en el punto final de nuestro conocimiento se halla, pues, una aprehensión intuitiva. Aprendemos de un modo inmediato e intuitivo tanto lo inmediatamente dado de que parte nuestros conocimientos, como los últimos principios que constituye la base del mismo. Tal como se afirmó, frecuentemente se denomina intuición y conocimiento intuitivo solamente la intuición de tipo espiritual. Sin embargo, existe todavía otra restricción. Tampoco debemos llamar intuición en sentido riguroso a la aprehensión inmediata de la relación entre los contenidos sensibles o intelectuales a que acabamos de referirnos. Caso que queramos conservar la palabra, deberemos hablar de una intuición formal, esencialmente distinta a esta intuición material, en la cual no se trata de una mera aprehensión, de relaciones, sino del conocimiento de una realidad material, de un modo objeto o de un hecho suprasensible. Esta intuición material es la que llamamos intuición.
en sentido propio y riguroso. Dicha intuición material puede presentar variaciones. Su diversidad está fundada en lo más hondo de la estructura psíquica del hombre. El ser espiritual del hombre presenta tres fuerzas fundamentales: el pensamiento, el sentido y la voluntad. Advirtamos expresamente que con esto no significa en algún modo tres facultades del alma, independientes, sino tan solo tres diversas tendencias o direcciones de la vida psíquica humana. Conforme a esto, debemos distinguir una intuición racional, otra emocional y otra evolutiva. El órgano cognoscente es, en la primera, el intelecto, en la segunda, el sentimiento, en la tercera, la voluntad. En los tres casos hay una aprehensión inmediata de un objeto, y esto es justamente lo que pretende expresarse con la palabra intuición. Si se tiene esto presente, no se tendrá ningún reparo ante la expresión de intuición volutiva, que suena paradójicamente en un principio. Si nuestro punto de partida es la estructura del objeto, llegaremos a una idea idéntica división. Todo objeto ofrece tres aspectos o elementos: esencia, existencia y valor. Por consiguiente, podemos hablar de una intuición de la esencia, una intuición de la existencia y una intuición del valor. La primera coincide con la racional, la segunda con la volitiva, la tercera con la emocional. A fin de concretar nuestras reflexiones abstractas y esquemáticas, repasemos brevemente la historia del problema de la intuición. Es Platón quien habla por primera vez de una intuición espiritual, en su estricto sentido. De acuerdo con él, las ideas son percibidas en forma inmediata e intuidas espiritualmente por la razón. ¿Es esta una intuición material? Pues lo que vemos son ciertos contenidos espirituales, realidades materiales. Esta intuición debe caracterizarse además como una intuición estrictamente racional, pues es una función del intelecto, representa una actividad rigurosamente teórica intelectual. Tal como hemos visto previamente en Plotino, renovador del pensamiento platónico, la intuición del nous reemplaza a la intuición de las ideas. Esta intuición del nous es una actividad puramente intelectual, como la intuición platónica de las ideas. Pero Plotino reconoce, además de la intuición del nous, una intuición inmediata del principio supremo de la realidad, de lo uno. En su tratado de la contemplación, que se encuentra en las Eneadas, pinta Plotino con palabra entusiasta la sublime contemplación de lo divino. Esta misma pintura revela que la contemplación de Dios no es Plotino, alguno puramente racional, sino que está fuertemente empapada de elementos emocionales. Es una contemplación mística, en que no solo tiene parte el intelecto, sino también las fuerzas emocionales del hombre. Algo semejante sucede con San Agustín, quien tiene una fuerte influencia de Plotino, justamente en cuanto a la teoría del conocimiento. Para el padre de la Iglesia, el nous coincide con el Dios personal del cristianismo, como ya se ha indicado. El mundus intelligibilis se convierte de este modo en el contenido del pensamiento divino. Visto de esta perspectiva, Dios se presenta al platónico cristiano como veritas aeterna et incommutabilis, que encierra en su seno todas las cosas incommutabiliter vera. En consecuencia, San Agustín habla de una visión de lo inteligible en la verdad inmutable, o incluso de una visión de esta misma verdad. También para él se trata de una intuición puramente racional, pero como Plotino, también reconoce un grado superior de visión divina en la experiencia religiosa, en las vivencias religiosas. Entramos en contacto inmediato con Dios, le vemos de un modo inmediato místico. Esta visión mística de Dios se presenta en San Agustín, en que este punto se haya influido también por la Biblia.
como un proceso en el fondo emocional, de un modo más fuerte que en Plotino, el cual todavía está demasiado fascinado por intelectualismo griego